Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es una percha fenómeno. Bueno, nos acercamos hacia el fin de la prudencia. Nos falta mucho. Y lo que falta, aparte de estas tres virtudes auxiliares, son los pecados, que siempre son más fáciles que las virtudes. Veíamos que las partes o virtudes auxiliares de la prudencia son tres: la eubulía, la sínesis y la gnome. La eubulía, veíamos que es la virtud, cuestión 51, artículos 1 y 2, es la virtud del buen consejo. Si ustedes recuerdan, son como tres pasos en la prudencia: el consejo o deliberación, que culmina en el juicio, y el juicio ilumina el imperio. La eubulía mira al buen consejo, es decir, el hombre de buen consejo, el consejero, no es necesariamente prudente, es decir, no llega hasta el imperio. Y eso no solo porque el tipo, qué sé yo, sea imprudente o le falle el imperio, no, muchas veces el consejo es algo en lo cual uno tiene que detenerse, y esa es una recomendación particular para el sacerdocio, para la confesión, para la dirección espiritual. Hay veces en que uno tiene que limitarse a ser consejero, no pretender juzgar, por ejemplo. Porque, por ejemplo, enfrente a una consulta de tipo moral, uno conoce los principios, pero muchas veces uno no conoce las circunstancias. Entonces, por ahí viene un tipo y me dice: dígame, padre, mire, yo tengo una empresa y esto y lo otro y más allá, tengo que pagar impuestos, ¿puedo eximirme de algo de los impuestos? ¿Puedo evadir? ¿No puedo evadir? Porque la situación es así, y uno que no entiende un pito de economía, muchas veces si juzga, es decir, si le dice, bueno, no puede, o si le dice sí puede, está macaneando. Entonces, a veces hay que tener la suficiente humildad de saber decirle al tipo: mire, lo que usted me dice yo no entiendo demasiado las circunstancias concretas, los principios son estos, aplíquelos usted. Y eso muchas veces en la orientación de una persona. Padre, ¿tengo vocación o no? Normalmente uno lo que tiene que hacer es darle los datos y ayudarlo a pensar, es decir, ser consejero. Bueno, ten en cuenta que para la vocación es esto, en la vocación se da lo otro, que la cosa es así. Pero ¿tengo o no? Si uno le dijera sí tenés o no tenés, estaría bajando al juicio, y no siempre es conveniente bajar al juicio. Hay veces en que sí, pero otras veces en que no. Es preferible que la resolución, que el juicio lo saque aquella persona que plantea la cosa. Entonces uno, como eubúlico, es decir, como buen consejero, le da los datos, lo ayuda a pensar, lo ayuda a deliberar. Señalo esto por dos cosas. Primero, porque la eubulía no siempre supone un defecto. Puede ser que falle un defecto que no lo deje al otro llegar al imperio ni establecer un juicio. A veces hay tipos que no llegan al juicio después de deliberar porque tienen una especie de conciencia escrupulosa, entonces viven pesando los elementos. Pero, en el caso que citaba recién, no. A veces es simplemente porque uno no conoce, por ejemplo, las circunstancias, que tiene que saber limitarse. Es decir, como sacerdotes no somos infalibles, no conocemos todo, no estamos para juzgar en todas las cosas. Conocer la propia limitación. La humildad, que es preferible decir, mire, no sé, no sabría qué decirle, pero claro, mire, el principio es esto, usted aplíquelo. Las circunstancias son esto y esto y esto. El que tiene que tomar la decisión es usted. Sobre todo a veces en cosas muy graves. Eso puede ser una separación matrimonial, un matrimonio que no se lleva bien. Bueno, ¿podemos separarnos? Bueno, mire, cuando la vida en un matrimonio se hace verdaderamente insoportable, el divorcio no es lícito, pero la separación a veces sí. Pero yo no tengo por qué tomar la decisión. Yo no sé si esa persona a lo mejor tiene una capacidad de sacrificio y de aguante que la va a llevar a... Entonces, mire, poder puede. ¿Y qué hago?
mire, la resolución es suya, no es sacarse de encima la cosa, es ser humilde. No siempre uno puede llegar al juicio. La virtud que ordena, perfecciona la razón práctica para el recto juicio es la sínesis. Recto juicio respecto de lo ordinario. Lo señalaremos después, la diferencia de la gnome. No en el orden especulativo, sino sobre las acciones particulares, lo que se puede llamar buen sentido moral. Aquí bajamos un paso más. En el anterior quedábamos en la deliberación, acá hay un juicio. Sabe juzgar, sabe decir esto está bien, esto está mal. La inteligencia en el recto juicio capta las cosas tal como son en sí mismas, ni más ni menos. También aquí se da lo anterior. O sea, uno puede llegar al juicio sin necesidad de pasar hasta el imperio por distintas cosas. Es un recto juicio en acciones particulares y uno puede detenerse ahí. Lo que habría que hacer es esto: juicio. Ya no es solo los datos de la deliberación. En algún caso por defecto de la persona o por limitación, no es necesariamente un defecto pecaminoso. Dice artículo 3: es evidente que la bondad del consejo y del juicio no se reducen a la misma causa, ya que hay quienes aconsejan bien y no son sensatos, es decir, no juzgan rectamente. Primer plano. Lo mismo sucede en el orden especulativo. Hay quienes son aptos para investigar, por ser su entendimiento hábil para discurrir de unas cosas a otras, lo cual parece proceder de las disposiciones de su imaginación, que puede formar fácilmente imágenes diversas, y sin embargo a veces no saben juzgar por defecto de su entendimiento, lo que procede sobre todo de la mala disposición del sentido común, que no juzga bien. Es lo que decíamos a veces del filósofo. Por ahí tiene la teoría, por ahí dice habría que hacer esto, pero le falta el conocimiento de las circunstancias, o falta a veces esa especie de sentido común. En otros casos es porque uno se limita en el juicio sin llegar al imperio. Si ustedes, en el otro caso poníamos el del sacerdote que tiene que aconsejar y que se limita a dar los datos, acá puede llegar hasta el juicio, pero a lo mejor no imperar. Si ustedes han tenido la paciencia de leer los artículos del coronel Piccinelli en Gladius, en medio de una abundante charla hay algunos documentos interesantes. Creo que es en alguno de los últimos números hay dos cartas, una carta de San Martín, donde San Martín predice a Rosas. Es decir, hace un juicio de la situación argentina que es una tremenda crítica a los liberales. Durísimo. Dice, libertad. Dice, ¿libertad para qué? Dice, dele usted un juego de navajas a un niño de 2 años y después me dice qué hace con la libertad. Libertad para que un hombre honrado vea su honor arrastrado por el suelo, libertad para los ladrones, libertad para esto. Y termina diciendo, dice, maldita sea la tal libertad. Dice, no será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de sus beneficios. Dice, hasta que no vea establecido un gobierno al que los demagogos llamen tirano y que me proteja contra los beneficios que me brinda la libertad. Y más adelante dice, el hombre que restablezca el orden en nuestra patria, dice, cualquiera que sean los medios que para ello emplee, será el único acreedor al noble título de libertador. Es decir, San Martín hace un juicio de la situación argentina, y un juicio que era exacto. Es decir, dice, esto no va más, aquí hace falta un tipo con mano fuerte que ponga orden a los palos si es necesario. Es decir, predice a Rosas. Pero él no llega hasta el imperio. Ese hombre podía haber sido él. Pero dice, yo no quiero mancharme las manos con sangre, yo no quiero entrar en las guerras civiles, prefiero retirarme, no estoy hecho para eso. Es decir, el juicio es correcto, pero por motivos que son respetables, él no tuvo el imperio. El imperio hubiera sido decir, bueno, yo me hago cargo de la cosa, aguántenme. Se la dejó a otro. O sea, llegó hasta el juicio, es decir, un paso más, no simplemente deliberó. Y la tercera de estas virtudes es la gnome, o perspicacia de juicio. Es un juicio también
perfecciona el entendimiento práctico en orden al juicio, pero un juicio que se da fuera de las reglas comunes o leyes. Es decir, necesita más perspicacia, más penetración, más habilidad. Viene a ser la gnome en la inteligencia, en el entendimiento, la que dirige en la voluntad a la epikeia, que es una parte potencial de la virtud de la justicia, poco conocida y sobre todo mal entendida por algunas corrientes que hubo en moral. La epikeia se la ha entendido, ambientes clericales, porque afuera ni la conocen, como excusación. Excusación, es decir, excusarme de la ley o de la... Tengo que rezar el breviario, pero hoy hace calor, no, bueno, hagamos una epikeia. Hoy es viernes, sí, pero me invitaron a un asadito, hagamos una epikeia. No es eso, eso es el facilismo. La epikeia es obrar al margen de la letra de la ley, pero no para una cosa más fácil, sino para algo más perfecto. Es decir, epidikes, dice Aristóteles, superjusticia. Y la gnome la dirige. Es una virtud más alta, no más imperfecta, ni menos una antivirtud. Hay veces en que hay que hacer una obra al margen de las reglas comunes de acción. Santo Tomás pone un ejemplo. Negar el depósito al traidor a la patria, por ejemplo. Es decir, tipo me ha prestado una gran cantidad de dinero y me viene a pedir que se la devuelva, que es lo que dice la ley. Hay que devolverlo prestado. Pero yo sé que ese dinero lo quiere para traicionar a la patria. No se lo devuelvo. Es lo del sábado de Cristo. Es permitido curar a un hombre en sábado, no, la ley lo prohíbe, pero hay algo que está por encima de la ley. Entonces, Cristo cura en sábado. Eso sería, es una justicia más perfecta, es una acción más perfecta. La ley, como se da de una manera universal, nunca puede abarcar todos los casos posibles. Y a veces podría darse un caso en que si uno aplica la ley así, púmbate, sumum ius summa iniuria, como decían los romanos. Por aplicar la ley estoy haciendo daño, estoy haciendo un mal. Esa no es la intención del legislador, ese no es el fin de la ley. Entonces, tengo que obrar de acuerdo al espíritu de la ley, al margen de la letra de la ley. Y eso supone, digamos, un mejor juicio. Eso supone una perspicacia mayor. Eso supone una razón mejor entrenada. Bueno, con esto terminamos el tema de las virtudes anexas. El don de consejo me limito a señalarlo, aparece en la cuestión 52. Como todos los dones, hace apto el alma para ser movida por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que abarca? El motivo ya lo hemos señalado, solución primera de la cuestión 52, artículo 1, es la limitación que tiene el consejo y la prudencia. Como no puede abarcar todos los casos singulares y contingentes, Dios sí. Entonces nos da un consejo, un juicio mucho más perfecto, porque hay una iluminación superior. Se relaciona con la prudencia porque versa sobre los medios hacia el fin. El don de consejo lo tienen todos los que están en gracia. Es decir, que el Espíritu Santo los ilumina en lo necesario para salvarse, en la elección de los medios que necesitan para salvarse. Y en algunos, ese don les da una mayor perfección. Es decir, que no solamente son capaces de dirigirse a sí mismos, sino que pueden aconsejar bien a los otros en orden a las cosas para la salvación. Y con esto entramos en el tema de los pecados, que es la última parte del Tratado de la Prudencia. Hay pecados contra la prudencia por defecto y por exceso, aunque no son exactamente pecados por exceso, no puede haber un exceso de prudencia. Hay una caricatura de la prudencia. Es como no puede haber un exceso en la fe.
superstición no es un exceso de fe, tiene tanta fe que hasta cree en la difunta Correa. Eso es una caricatura. Por defecto sí, por exceso falsas prudencias. Por defecto tenemos la imprudencia y la negligencia. La imprudencia, a su vez, se divide en varios pecados que van contra el consejo y la ebulía, precipitación, contra el juicio, la sínesis y la gnome, inconsideración, contra el imperio, la inconstancia. Señalamos, esto no ofrece mayores dificultades, pero sí ideas precisas sobre cada uno de estos. En primer lugar, la imprudencia en general. Cuestión 53, artículos 1 y 2. Hay tres tipos de imprudencia. Una es la imprudencia negativa, es decir, la mera ausencia de prudencia, que no es pecado, es lo que se da en un niño, por ejemplo, o en una persona que no tiene uso de sus facultades mentales. No se puede decir, el niño es imprudente, absolutamente, pero no se puede decir que peca, no tiene conciencia. Segundo tipo es la imprudencia privativa, en quien puede y debe tenerla. Si ustedes recuerdan, en moral fundamental, esto se parece a ciertas formas de ignorancia. Hay cosas que yo ignoro que no tengo por qué saberlas y por tanto no peco, pero yo peco si carezco de aquella ciencia debida, ignorancia de ciencia debida en un sujeto capaz. Esa es pecado. Es decir, hay cosas que tengo que saber, y las tengo que saber por mi responsabilidad, por mi oficio, por mi profesión. Ahí hay una ignorancia privativa que es culpable, o puede serlo muy fácilmente, y acá hay una imprudencia privativa, es decir, el que no sabe reconocer sus límites, o el que no hace lo necesario para tener la prudencia que debería tener. Si yo ignoro determinadas cosas de la medicina, no peco, pero si yo fuera médico y las ignoro, y estoy operando un tipo y digo, uy, caramba, esta bolilla no la estudié, evidentemente ahí estoy pecando, Ojo, lo mismo me puede pasar como cura. Y luego la imprudencia contraria es cuando la razón se mueve y obra en contra de la prudencia, despreciando al consejo, al juicio, al imperio. Es un desprecio de las normas de la razón o de las normas divinas. Esta es la más grave. Aquí hay malicia, en la otra hay pereza, pero pereza culpable. La imprudencia, entendida así en general, es muy importante porque, artículo 2, cuerpo, señala que participa de algún modo en todos los vicios y pecados. Así como en todos los actos de las virtudes está presente la prudencia, en todos los vicios y pecados hay alguna imprudencia. Como la prudencia se participa de algún modo en todas las virtudes, porque a todas las dirige, así la imprudencia se participa en todos los vicios y pecados, puesto que no se da ningún pecado sin que haya defecto en algún acto directivo de la razón, y esto es propio de la imprudencia. Si miramos las especies, tenemos, artículo 3, la precipitación, que va principalmente contra el consejo o deliberación y la ebulía. La imagen está tomada de aquel que desciende, digamos, una escalera saltando o resbalando por arriba de los escalones. ¿Cuáles son los escalones que fallan para el consejo? El no tener en cuenta las 5 partes integrales de la prudencia cognoscitiva. Si ustedes recuerdan, en fin, la memoria, etcétera, todas aquellas partes que hacen a una buena deliberación, un buen juicio.
recuerdo del pasado, el tener en cuenta las circunstancias, etc. Aquí se precipita, es decir, obra por un empuje de la voluntad o juzga acerca de los medios, pero dejando de lado de la deliberación. Uno se precipita, se apura, movido normalmente por la pasión. Es decir, no tiene en cuenta lo que tendría que tener en cuenta antes de obrar. Eso lo puede hacer por el simple impulso de la pasión, o lo puede hacer, artículo 3, solución segunda, por desprecio de la regla directiva. Ahí es más grave, desprecio del consejo, ahí es más grave y se llama temeridad. Ni piensa la cosa como tendría que pensarla, ni escucha lo que le dicen los otros, no hay docilidad, ni recuerda el pasado, pero por desprecio. Temeridad, obra temerariamente. La segunda especie de imprudencia es la inconsideración. Contra el juicio, la sínesis y la gnome. No atiende a lo necesario para el recto juicio, ya sea los principios, ya sea las circunstancias. La falta de juicio recto es propia del vicio de inconsideración, cuando en efecto alguien falta en el juicio por desprecio o descuido en tener en cuenta aquello de lo cual procede el juicio recto. Y la tercera especie es la inconstancia, artículo 5, que va contra el imperio y la prudencia propiamente dicha que se consuma en el acto de imperio. ¿En qué consiste? Recuerden lo que decíamos, que cuando uno ha tomado un propósito, lentos en la deliberación, rápidos en la ejecución, uno ha llegado a un juicio, tengo que hacer esto, ahí el juicio, la razón, pasa al imperio sobre la voluntad, digamos. El acto de imperio es un acto de la razón, pero ya penetrado, embebido de voluntad. Es el punto donde la razón y la voluntad se unen. Y la prudencia, decíamos, se consuma en ese acto. Aquí uno llega hasta el buen juicio, pero hace un propósito y lo abandona. Lo abandona por razones leves, es decir, por las pasiones. Se entusiasma con otra cosa, por la tristeza. Esto me va a significar dejar tal cosa. Es decir, uno encuentra piedras, obstáculos en el camino y entonces deja de hacer aquello que había deliberado y juzgado. Falla el imperio por no resistir a las pasiones, pudiendo hacerlo. Una cosa es si uno echa un propósito y se encuentra que verdaderamente hay un obstáculo grave que le impide cumplirlo. Nadie está obligado a lo imposible. Acá no. El obstáculo no es grave, puede suponer lucha, esfuerzo, dejar algo, sí, pero ya está decidido, tengo que cumplirlo. En fin, no hace falta demasiada explicación porque todos tendremos alguna vez en nuestra conciencia el haber hecho buenos propósitos y después no haber bajado al imperio por distintos motivos. En el artículo 6 se pregunta Santo Tomás, como lo suele hacer cuando mira un conjunto de pecados, ¿y cuál es la causa principal de todos estos pecados que van contra la prudencia por defecto? Y dice, la causa principal suele ser la lujuria, es decir, el desorden en los pecados de la carne. El deleite es lo que más corrompe el juicio y la prudencia, y sobre todo el placer venéreo, que absorbe al alma y la arrastra al deleite sensible, mientras que la perfección de la prudencia y toda virtud intelectual consiste en abstraerse de lo sensible. Vamos, el razonamiento es evidente. Recuerden acá lo que decíamos, no se pueden dar las virtudes morales sin la prudencia, pero también decíamos, no se puede dar la prudencia sin las virtudes morales. Un tipo carnal, un tipo desordenado, no porque sea el único pecado carnal, pero es el que con más fuerza al hombre lo hunde en lo sensible, en la sensibilidad, en la materia, hace que uno no juzgue bien, lo hace a uno débil para el imperio, le obnubila el juicio cuando tendría que tener un juicio prudencial claro,
Digamos, ese es el motivo. La fuerza del deleite sensible que oscurece el recto funcionamiento de la razón. Es la principal, no exclusiva. Puede haber otras pasiones que influyan. La envidia. Muchas veces la envidia también me hace ver las cosas como no son. La ira, la avaricia. Pero entre estas es la más fuerte y la que más hunde en lo material, la lujuria. A continuación de esto pone una cuestioncita, la 54, donde habla de la negligencia como pecado. Casi uno pensaría que va metido en unión con los anteriores, ¿no? Por lo menos hay mucho parentesco. Pero bueno, la pone aparte porque dice no va tan directamente contra la prudencia, sino contra la diligencia o solicitud, que como hemos visto es lo que acompaña a la prudencia, haciendo obrar rápidamente lo que se ha deliberado y juzgado con lentitud. Cuestión 54. Señala que negligencia se puede entender en un sentido muy amplio y genérico. Es la omisión de cualquier acto debido, dejar cualquier obligación. Y así no se opone a la prudencia, sino a la virtud a la que le corresponde el acto. Si falto a misa por negligencia, voy contra la virtud de la religión. Aquí la define como el defecto de la solicitud para el imperio eficaz. Es pariente, o sea, se parece mucho, tanto que por ahí no queda bien clara la distinción, a la inconstancia. En los dos casos ha habido deliberación y un buen juicio, pero eso no pasa a la acción, no pasa a las obras. ¿En qué se diferencia? En la inconstancia el propósito está tomado, pero son las pasiones o los obstáculos exteriores que aparecen que hacen que yo abandone el propósito o cambie de propósito. Aquí la cosa es en cierto modo un poco más profunda, es una debilidad de la voluntad. No tanto los obstáculos, sino que la voluntad está debilitada. En vez de una eubulía hay como una abulía. No tengo ganas, no tengo fuerza, me da fiaca. Eso lo señala esta diferencia está ligada a la negligencia, a la inconstancia, ambas importan falta de mando, pero con la diferencia que la inconstancia cede ante los obstáculos o dificultades que se ofrecen a la voluntad de bien obrar, mientras que la negligencia es la flojera de esa misma voluntad para determinarse a obrar bien que no acaba de decidirse. No es igual a la omisión. La omisión se refiere al acto exterior y es efecto de la negligencia. La negligencia hace que yo omita el acto debido, pero es un acto interior de la razón que no manda lo que debe o que no lo hace de modo debido. Puede ser pecado mortal, artículo 3, por dos motivos: si omite algo que es necesario para la salvación, o si proviene de una voluntad perversa, por ejemplo, desprecio del precepto divino. Bueno, y con esto tenemos los pecados por defecto contra la virtud de la prudencia y sus virtudes anexas o sus partes. Por exceso, ya hemos señalado que no se puede hablar exactamente de exceso, sino más vale de falsa prudencia, es decir, caricatura de la prudencia. El tipo puede ser muy hábil para elegir los medios, pero si el fin es malo, los medios son malos, no hay verdadera prudencia, hay una caricatura. Decíamos, como la superstición es caricatura de la fe, como la presunción es caricatura de la esperanza. El primero de estos pecados es la prudencia de la carne y el segundo la astucia. ¿Se diferencian en qué? La prudencia de la carne mira a un fin falso. La astucia mira a los medios falsos. La distinción es importante. Prudencia de la carne
aparece en la Escritura, Romanos 8:7, la prudencia de la carne es la muerte, la prudencia del Espíritu es vida y paz. En la Biblia de Jerusalén, no sé, a veces traduce palabras, digamos, con cierta libertad y sin mucha precisión. Dice las tendencias de la carne. Pero el término griego es phronema, es decir, se relaciona con phronesin, prudencia. Deberían haber puesto la prudencia de la carne, sobre todo cuando es algo que ha llegado a ser una expresión clásica en el lenguaje y que nace de aquí. La prudencia de la carne es la muerte, la prudencia del Espíritu es vida y paz. La prudencia de la carne, decíamos, se ordena al logro de un fin falso. O sea, busca los medios en orden a un fin falso, como puede ser la posesión de bienes carnales o terrenales. En ese sentido se habla también Lucas 16:18. Los hijos de este mundo son más prudentes. En la 1 Corintios 1:19. Perderé la sabiduría de los sabios y reprobaré la prudencia de los prudentes. También ahí la Biblia de Jerusalén traduce inteligencia. El término griego es synesin, más afín con prudencia. Perderé la sabiduría de los sabios y reprobaré la prudencia de los prudentes. Esa prudencia que es propia de los hijos de este mundo. Bueno.